Buenos días a todos. Soy el teniente primero médico Didier Garnam Federico, residente de segundo año de servicio de cardiología. Y vamos a tener una breve charla de dislipemias, algunos enfoques, algunas definiciones, algunas cuestiones epidemiológicas y hacer un poquito más que nada hincapié en tratamiento, metas, objetivos y demás. Bueno, vamos a primero repasar cuáles son los temas que vamos a tocar. Vamos a hablar de, como decía, una pequeña definición, 4 frases, 3 y 5 de epidemiología. Vamos a hablar del diagnóstico bioquímico un poquitito, después ya vamos a meternos más de lleno en el tema, clasificar, tratamiento, temas y metas, perdón, y objetivos terapéuticos, y después algunos detallecitos nada más de algunas situaciones particulares dentro de este contexto, y también algunas palabras de algo que empezó a aparecer un poquito más, que es la lipoproteína A. Arrancamos primero entonces con definiciones, no voy a ser muy amplio porque después lo vamos a ir tomando y reconstruyendo durante la clase, pero podemos pensar las dislipidemias como trastornos evidenciados por alteraciones del perfil lipídico en sangre, ¿no? Según su origen la podemos pensar como primarias o secundarias. Acá, como decía, 4 frases de epidemiología. Dentro de las dislipemias vamos a hablar que hay varias formas de presentación, hablábamos recién de primarias y secundarias, vamos a hablar de hipercolesterolemia familiar hablando de epidemiología, pues una forma de presentación dentro de las primarias de las más frecuentes, y a nivel mundial afecta a unas 34 millones de personas. Eso quiere decir que una, más o menos cada 250 personas en el mundo, tiene esta afectación, de las cuales se estima que el 10% nada más de los afectados tienen un diagnóstico y tratamiento en forma adecuada, precoz. Y ya moviéndonos a nuestro país, en Argentina, una de cada 291 habitantes, un promedio bastante similar al mundial, presentan hipercolesterolemia familiar, y de la población general hay una prevalencia en hombres del 17,4% y en mujeres del 16,7%. Vemos que está un poquito más arriba en los hombres, que es algo que solemos esperar. Siguiendo en los temas que tenemos para ver hoy, vamos a hablar un poquito del diagnóstico bioquímico, que es lo que hacemos siempre, digamos, el primer paso para empezar a evaluar a un paciente con dislipemias. Cuando uno lo sospecha, pide un laboratorio, el perfil estandarizado, según la Sociedad Argentina de Cardiología y la guía española, pedir colesterol total, triglicéridos, colesterol HDL y LDL. Hay algunas cositas más que uno puede pedir, pero este es el estandarizado. Y en las guías charlaba algo que estaba bueno, que hablaba de que nosotros normalmente o tradicionalmente siempre pedimos en ayuno ciertos estudios, y acá ponía un poquito en tela de juicio realmente cuánto nos cambia pedir en ayunos estos estudios en particular. Hablaba de que sí hay algunos cambios en los resultados en pacientes que tienen, que se les pide en ayunos y los pacientes que se toman, digamos, en tomas aleatorias. Más que nada se ven los cambios en los triglicéridos, no tanto en el colesterol, pero que en definitiva los resultados finales para tratamiento y prevención y demás, no había grandes cambios a nivel aplicado, más allá de los valores de laboratorio, no había grandes cambios cuando uno lo pedía en ayuno y cuando uno lo pedía en una toma aleatoria. Sí es una realidad que cuando uno pide este perfil lipídico, muchas veces lo pide asociado a otros elementos que sí se toman en ayunos, como ser la glucemia, entonces por una cuestión de comodidad muchas veces termina entrando dentro del mismo pedido de laboratorio y se termina pidiendo en ayunos. Nada, como un elemento que podemos, una herramienta más que podemos tener en cuenta. Entonces, ¿qué valores cuando hablamos de valores normales, ya vamos a empezar a construirlo un poquito más adelante, no es tan taxativo, no es tan categórico como en otras patologías donde uno los valores normales son mucho más duros, sino que acá vamos a esperar valores o valores esperados en función de la individualidad de cada paciente, ¿no? Pero más adelante lo vamos a charlar. Medio como que traemos nosotros el bagaje de estudios de la facultad y demás, un colesterol LDL menor a 100, un colesterol HDL mayor a 50 si es hombre, mayor a 40 si es mujer, un colesterol total menor a 200 y unos triglicéridos menores a 150. En general es lo que solemos pensar, pero ahora más adelante lo vamos a replantear un poquito y ver en quiénes esperamos qué cosa. Vamos a clasificar un poquito las dislipemias. La primera clasificación que podemos hacer es aquellas que son primarias, que son dislipemias en sí mismas, y las que son secundarias, las que son dislipemias secundarias a otro cuadro clínico o otro cuadro médico, que podemos tratar primero ese cuadro y luego encarar las dislipemias. Son varias las dislipemias primarias, mixtas o que afectan principalmente a triglicéridos, o aquellas que afectan principalmente al colesterol. La primera de la que podemos nombrar un poquito es la hipercolesterolemia familiar, que son de carácter hereditario, son de las enfermedades monogénicas hereditarias más frecuentes, y la gran mayoría del problema está en el receptor de LDL. Presentan como elementos asociados que nosotros los podemos ver en la clínica, y de hecho lo vemos mucho más de lo que tal vez uno se percata a veces,
la presencia de exantomas tendinosos, que se ven como estas pequeñas, digamos, tumoraciones, estas pequeñas lesiones que en general están periorbitario. Y además son pacientes que generan enfermedad coronaria a una edad mucho más temprana. Nos corremos ya de la hipercolesterolemia y nos corremos a una hiperlipidemia familiar combinada. También dentro de las enfermedades hereditarias son de las más frecuentes, y también, similar a lo anterior, altas probabilidades de desarrollar enfermedad coronaria, enfermedad vascular en edades jóvenes. Acá hablamos de beta-lipoproteinemia, que después vamos a hablar de la lipoproteína B más adelante, y su correlación y hallazgos de laboratorio con la correlación clínica, pero también es una forma de dislipemia primaria, también de carácter hereditario. Y ahora ya nos corremos a aquellas que son secundarias, que son en contexto de otro cuadro médico, aquellas que son exógenas en relación a tratamiento con otros medicamentos, algunos que son súper frecuentes, los beta-bloqueantes, los corticoides que los usamos todos los días, los anticonceptivos orales, pueden dar trastornos del perfil lipídico, y algo muy interesante, que tal vez se corre un poco de lo que hacemos nosotros estrictamente en la cardiología todos los días, pero se puede solapar con otro cuadro, que es el uso de antirretrovirales. ¿Por qué lo señalo? Porque también dentro de causas secundarias, las causas infecciosas, la infección por HIV en sí misma también puede dar dislipemia. Entonces, si sumamos ambos elementos exógenos, el uso de antirretrovirales y la presencia de HIV, nada, tenemos dos elementos que nos pueden generar un cambio en el perfil lipídico a tener en cuenta. Después hay un montón de otras más a considerar: la enfermedad renal crónica, el síndrome nefrótico muy frecuentemente, causas endocrinas, trastornos de la tiroides, hipertiroidismo, diabetes, embarazo, el síndrome de ovario poliquístico súper frecuentemente, y a nivel hepático otros tantos como la colestasis, hepatitis, cirrosis y unas cuantas más. También al momento de clasificar las dislipemias, podemos charlarlo, lo que más o menos nombré antes, aquellas dislipemias que son mixtas, que comprometen colesterol y triglicéridos, y aquellas que son aisladas, colesterol por un lado, hipercolesterolemia por un lado, e hipertrigliceridemia por otro. Y ahora nos metemos de lleno con el tema que tal vez vamos a charlar un poquito más, que es el tratamiento. Siempre, 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 en muchos cuadros, en muchas patologías, y más que nada en el ámbito de la cardiología, la primera indicación que le tenemos que dar a nuestro paciente, nos tenemos que hacer un pasito para atrás primero, a veces inicialmente el tratamiento farmacológico, y empezar con los cambios del estilo de vida del paciente, las medidas dietético-higiénicas. Y esto no es una excepción. Un paciente que, dentro de cierto contexto, que ahora en un ratito charlaremos, se puede iniciar con tratamiento no farmacológico, se cita de nuevo a las 4, 5, 6 semanas con un laboratorio nuevo y ver si mejoró antes de comenzar de lleno el tratamiento farmacológico. En general lo que se indica es actividad física de moderada intensidad, 150 minutos semanales, lo que sería media hora de lunes a viernes. Tratar de mantener un índice de masa corporal adecuado dentro de 18,5 y 24,9, evitar el sobrepeso, obesidad. Y siempre los cambios en la dieta es algo que siempre podemos mejorar. Son muchísimas las cosas que uno puede mejorar en la dieta que nombran en las guías, con lo que principal que me quedé fue aumentar o tener un buen consumo de fibras de 10 a 15 gramos por día, y los fitoesteroles 2 gramos por día mejoran muchísimo el perfil lipídico, y después restringir de la alimentación el alcohol, el consumo de hidratos de carbono en exceso, más que nada hidratos de carbono simples, y en Argentina muchísimo las bebidas azucaradas. Somos uno de los países de la región con mayor consumo de bebidas azucaradas. Dicho eso, ahora sí nos volcamos al tratamiento farmacológico. Vamos a hablar de 7 ítems. Las estatinas, en primer lugar, de lo más usado, si no es lo más usado en este grupo de enfermedades. Después vamos a hablar del ezetimibe, inhibidores de PCSK9, resina, fibratos, ácidos grasos y algunos nuevos fármacos, que algunos ya están apareciendo en el mercado, otros están por aparecer, pero que ya hay algunos estudios que hablan de esas drogas. Comenzamos con las estatinas. Las estatinas, como un breve repaso de su mecanismo de acción, inhiben la enzima HMG-CoA reductasa, lo que hace que disminuya la síntesis hepática de colesterol. Secundario a este fenómeno hay un aumento de síntesis de los receptores de LDL, por lo tanto el LDL captura, los receptores aumentan la captura de LDL y disminuye la circulación de LDL en sangre. Y además de este efecto, algo muy importante de las estatinas, que de hecho muchas veces usamos buscando casi en primer lugar este otro efecto que vamos a charlar ahora, además de ser hipolipemiante, tiene lo que se conocen como los efectos pleiotrópicos. Esos efectos
que actúan a otro lugar, que en general hablamos más que nada de, o tratamos de aprovecharnos de la estabilización de la placa de ateroma si existiera, mejorar la función endotelial, inhiben la proliferación de músculo liso, son antiinflamatorios, tienen un montón de otros efectos de muchos otros lugares que muchas veces casi que uno busca primariamente ese efecto. Los efectos adversos más frecuentes son la hepatotoxicidad y la mialgia, puede tener otros, intolerancia digestiva y demás, pero los que uno tiene que estar más atento en general son estos dos que nombramos, y los mismos, de hecho, se monitorean, se sigue al paciente al hacer un seguimiento en el tratamiento de las estatinas. Por un lado, si el paciente nos empieza a dividir las aguas, si un paciente está sintomático para estas mialgias o no, y además de parámetros de laboratorio que ahora charlaremos, y además la función hepática. Uno de los elementos entonces a tener en cuenta en el monitoreo en el laboratorio es la función hepática. Vemos las transaminasas, las enzimas hepáticas, si aumentan 3 veces por encima del valor normal, se sugiere suspender la estatina y al mes aproximadamente hacer un nuevo laboratorio y empezar a ver de titular, aunque sea dosis más pequeñas. Si no se pudiera, se pueden buscar algunas alternativas al tratamiento. Y por otro lado, decíamos, el otro efecto adverso súper frecuente son las mialgias, los dolores musculares. Eso se evidencia por laboratorio o se sigue por laboratorio con elevación de la CK, y ahí empezamos a pensar en un paciente que viene asintomático o sintomático. Un paciente que no viene con síntomas, no refiere dolores musculares, no se suele recomendar de forma sistemática el seguimiento por enzimas musculares, por la CK, pero si nosotros la encontramos, la llegamos a encontrar en el laboratorio, si supera 10 veces el valor normal, el valor de corte para ese laboratorio, se sugiere suspender y reevaluarlo aproximadamente un mes después. Si el incremento está entre 4 y 10 veces el valor normal, hay que hacer un seguimiento, no es necesario suspender, se puede hacer un seguimiento también nuevamente al mes del paciente y ir controlando la aparición de síntomas. Si la elevación está por debajo de 4, o de 4 veces el valor normal y el paciente está asintomático, no hay mucha conducta. Siempre es súper importante, son enzimas musculares, que el paciente no haya hecho actividad física, menos actividad física intensa, que no haya tenido golpes, traumatismos considerables el día anterior, porque la enzima se puede ver aumentada por cuestiones externas al uso de estatinas. Y ahora el otro grupo de pacientes es este grupo de pacientes que sí se presenta con dolores musculares al comienzo de usar estatinas, a los pocos días o semanas de usar estatinas. Ya tenemos unos criterios un poquito distintos. Si el valor del aumento de la CPK es inferior a 4 veces el valor normal, lo que hace es bajar la dosis de estatina o buscar una tal vez de un poquito de menor potencia y reevaluar en aproximadamente un mes después. Si el aumento de la CPK es superior a 4 veces el valor normal, se suspende completamente y se reevalúa nuevamente hasta que no haya más síntomas, hasta que descienda a valores normales de CPK, y ahí empezar a ver de titular con dosis menores o con estatinas de menor potencia, y si así de todos modos no se tolera, buscar alguna alternativa. Otro elemento a tener en cuenta importante para las estatinas es la intensidad de dichas drogas. Las dividimos en alta, moderada y baja intensidad, que las utilizamos en función de lo que buscamos que el paciente logre como meta terapéutica. Algunas estatinas veremos que las podemos clasificar en alta o moderada intensidad, ahí lo que nos varía es la dosis, que ahí están desarrolladas en el cuadro. La atorvastatina, rosuvastatina de dosis de 40 a 80 la primera y de 20 a 40 la segunda son de alta intensidad. Las mismas drogas, pero en dosis más bajas, las pensamos como de moderada intensidad. La simvastatina empieza a aparecer acá como drogas de moderada intensidad, de 20 a 40 miligramos, y ya la atorvastatina en dosis baja, 5 miligramos, y la simvastatina también en dosis baja, de 10 miligramos, la pensamos como una estatina de baja intensidad. Dicho esto de las estatinas, nos vamos a la siguiente droga, ezetimibe, también de uso súper frecuente. Inhibe la absorción de colesterol a nivel intestinal, por lo tanto, el colesterol que llega a circulación enteropática es menor, tiene un buen perfil de mejora en el perfil lipídico, un 50% de la absorción intestinal disminuye con el uso del ezetimibe, y en general se suele asociar al uso de estatinas. En general, un paciente que lo tolera comienza con el uso de estatinas, y si fuera necesario, asociamos ezetimibe, que en general viene de 10 miligramos. Los efectos adversos son escasos, suelen tener, si aparecen, los más leves pero más frecuentes son nivel gastrointestinal también. Tienen a veces incidencia de hepatotoxicidad, pero que la misma sea grave es infrecuente. Y ojo, si en este caso al asociar con estatinas, ya que ambos pueden tener efectos adversos por el mismo lado. Siguiendo con estas drogas, los siguientes en la frecuencia en uso y en el escalón son los inhibidores de PCSK9.
que son, pues dicho, el PCSK9 es una molécula sintetizada en el hígado y lo que hace es modular la interacción entre el colesterol y su receptor, el LDL y su receptor. Cuando esa molécula no existe, cuando la PCSK9 no existe, el receptor se recicla y vuelve a la membrana del hepatocito para seguir retirando o absorbiendo, sacando colesterol del torrente sanguíneo. Cuando la molécula está presente en los lisosomas, el receptor se lisa, se destruye, entonces lo que genera esta inhibición es un aumento de la presencia, sería algo así como una upregulation de la presencia de receptores en la membrana del hepatocito. Dichas drogas, ejemplos de las mismas son el evolocumab, el alirocumab, perdón, son de aplicación subcutánea cada 15 días, eso hace que a veces sea un poco más impráctico, un poco más incómodo para el paciente su utilización, por más que tengan un muy buen perfil. Ahora empezaron a aparecer algunos estudios de algunas que se podrían usar vía oral con otros, pero todavía no es algo que esté en el mercado. Seguimos en este grupo de fármacos para tratamiento de dislipemias, hablamos de las resinas, la colestiramina, el colestipol, que la verdad que en el uso diario ya quedan muy, muy por detrás de las que nombramos previamente. Lo que hacen es bloquear la recaptación enterohepática de las sales biliares. Lo que hace entonces es que aquellos lípidos que que estén dentro de la luz intestinal en el tracto digestivo no sea recaptado, no sea reabsorbido hacia el cuerpo y entre en circulación nuevamente. Y a su vez, como efecto, digamos, secundario a esto, aumenta la expresión de receptores de LDL y sigue con un sinergismo, disminuyendo las concentraciones de LDL a nivel plasmático. Como muchas de las drogas anteriores, el efecto adverso más importante es la intolerancia digestiva, distensión abdominal, flatulencias y otros. Siguiendo en el quinto de estos fármacos, los fibratos, modifican la transcripción de genes, activan los PPAR-alfa, que son factores de transcripción que lo que hacen es aumentar los receptores nucleares de hormonas. Lo que hacen es codificar proteínas involucradas en el metabolismo de todos estos lípidos que estamos nombrando. Inducen la lipólisis, inducen la captación hepática de ácidos grasos, hacen que se remueva más el LDL, el intercambio de colesterol, y es una de las pocas drogas que actúan sobre la producción de HDL, aumentando la producción del PIB. El efecto adverso, si bien se usan menos que otras, y no es el efecto adverso más frecuente, pero el que hay que seguir o prestar la atención es la nefrotoxicidad, y el fenofibrato y el ácido fenofíbrico son ejemplos de esto mismo, que se suelen usar más en uso combinado. El gemfibrosilo se usa más en monoterapia porque interactúa de forma desfavorable con las estatinas. Y ya dentro de los últimos grupos de fármacos, los ácidos grasos omega 3, son moléculas que se suelen encontrar en la alimentación. En los últimos años se estuvo estudiando la posibilidad de que se usen en preparados farmacéuticos. Ejemplos de estos son el ácido alfa-linolénico, el ácido eicosapentaenoico y el ácido docosahexaenoico. Los estudios mostraban que el consumo de alimentos con estas moléculas realmente mejoraban el perfil lipídico, pero cuando se quiso intentar hacerlo con preparados farmacéuticos, no se obtuvieron los mismos resultados que consumiendo el alimento en sí mismo que contenía dicha molécula. Una de las ventajas de estos ácidos es que actúan, a diferencia de las moléculas que estuvimos charlando antes, que actúan mucho sobre el colesterol, acá actúan más que nada sobre los triglicéridos, es una herramienta para ese lado, y la verdad que la perfil de efectos adversos es benigno, y más que nada aún si uno lo hace por inclusión en la dieta más que en preparado farmacéutico. Y por último vamos a hablar de 3 nuevos fármacos, uno de ellos ya se está usando muchísimo, que es el ácido bempedoico, que se encuentra segundo en esta lista. Reduce el colesterol LDL, inhibiendo su mecanismo de acción, inhibe la ATP citrato liasa, perdón. Es una prodroga que se activa en el hígado, por lo tanto está bueno que tiene un perfil muy bueno para aquellos pacientes que tienen mialgias, porque al ser una prodroga activada en hígado, su acción se limita a ese órgano, y a nivel muscular no hay droga activa, por lo tanto no hay incidencia de mialgias. Otras drogas son el inclisiran, que es un fragmento de ARN que inhibe la producción, funcionaría como un inhibidor de PCSK9, son inyecciones semestrales, está bueno que sean cada 6 meses, pero bueno, que sea una inyección a veces es un poquito más incómodo. Y el omipatide, que es un inhibidor de la proteína de transferencia microsomal de triglicéridos, que logra disminuir el LDL en niveles considerables, cerca del 50%,
pero se usa mucho, o se estudió mucho el uso en pacientes con hipercolesterolemia familiar, algo que nombrábamos al inicio de la clase. Ahora sí, nos vamos a meter de lleno en estas cuestiones de a partir de cuándo tiene dislipemia, a partir de cuándo no, a partir de cuándo trato, a partir de cuándo no, que son las metas y objetivos terapéuticos. Depende del paciente que tengamos adelante, tenemos que evaluar si vamos a hacer prevención en primera instancia, si vamos a hacer prevención primaria o prevención secundaria, y en segunda instancia, algo que charlábamos en la clase previa, el riesgo cardiovascular del paciente. En líneas generales, los pacientes más complejos para el seguimiento de su perfil lipídico son los pacientes que están en prevención secundaria, que ya hicieron un evento cardiovascular y nosotros tenemos que tratar a ese nivel. Y aquellos que tenemos que ser más exigentes son los pacientes de muy alto riesgo. Son pacientes que presentaron antecedentes cardiovasculares asociados a diabetes, hipercolesterolemia, un síndrome coronario, un síndrome isquémico agudo, ya sea coronario o a nivel periférico, que tenga eventos recurrentes o además enfermedad panvascular. En este tipo de pacientes nosotros tenemos que ser sumamente exigentes, o por lo menos la mejor sobrevida se vio cuando uno es sumamente exigente y exige un nivel de disminución del 50% del colesterol que encontró al inicio del paciente o tratar de disminuirlo por debajo de 55 miligramos de decilitro. En aquellos pacientes que también estamos hablando de prevención secundaria, pero ya una prevención secundaria sin aquellas características que nombramos antes, la hipercolesterolemia, diabetes, un síndrome coronario agudo, además puede ser un poquito más permisivo, busca una reducción del 50%, pero ya con que estemos por debajo de 70 miligramos de decilitro de LDL, nos quedamos un poquitito más cómodos. Y ya después de pensar en los pacientes de prevención secundaria, nos corremos a aquellos que todavía no hicieron ningún evento cardiovascular, nos quedamos con los pacientes de prevención primaria, nos empezamos a ubicar con muchos grados de evidencia en función de distintas características de cada uno de los pacientes y agarramos, o traté de agarrar para no ser engorroso, las cuestiones más grandes. Si hablamos de prevención primaria en un paciente de alto riesgo, o sea, un paciente con una ateromatosis subclínica, o sea, que encontramos una placa de ateroma en un paciente que todavía no hizo síntomas para tal, lipoproteína A de más de 50 miligramos por decilitro, en un ratito vamos a charlar qué es dicha lipoproteína, pacientes con diabetes o con otros factores de riesgo, como puede ser hipertensión, tabaquismo, obesidad. Todo esto en contexto de prevención primaria, con un LDL menor al 70 miligramos por decilitro, uno puede trabajar tranquilo, siempre y cuando manteniendo esta meta también de reducción del 50% del valor al hallazgo, al inicio del primer, digamos, laboratorio del paciente. Y después, pacientes donde podemos ser un poquito más permisivos, son pacientes con hipercolesterolemia familiar de moderado riesgo, nos quedamos con valores menores a 100 miligramos de decilitro, podemos ser un poquito más permisivos que con los anteriores. Después hay un montón de otros, no quiero ser engorroso y nombrarlos a todos, pero hay varios otros tipos de pacientes en prevención secundaria, pacientes con enfermedad renal crónica grave, que está súper asociado a las dislipemias, pacientes diabéticos, son un montón de otros grupos de pacientes que en función de cada uno, en general ya nos corremos tanto de las metas tan estrictas como fue la primera, ya con menos de 70 o menos de 100, dependiendo del paciente, vamos logrando un objetivo adecuado. Y lo último que vamos a charlar son situaciones particulares, o sea, pacientes que podemos encontrar con dislipemia, pero que pertenecen a grupos donde uno tiene que tener ciertas consideraciones y no ser tan estrictos tal vez con el manejo del mismo. Y por último, hablar del valor actual de la lipoproteína A. Dentro de estas situaciones particulares, estas poblaciones de pacientes que tienen alguna particularidad a tener en cuenta son los adultos mayores, los pacientes adultos mayores. ¿Y por qué lo traemos a colación? Es muy frecuente que los adultos mayores tengan dislipemias, bastante más frecuente que lo tengan los adultos mayores que una persona joven, pero los adultos mayores ya mayores de 75 años, de 28, un día se agarraron 28 estudios, compararon el uso de estatinas y se vio que el 8% de la población de esos 28 estudios representaba mayores de 75 años. O sea, es una población bastante subrepresentada dentro de estos estudios. Y por más que haya evidencia de que sostiene la indicación de tratamiento, al momento de elegir tratar a estos pacientes, deberíamos empezar a ver varias cosas. En general son pacientes polimedicados, entonces tenemos que evaluar el riesgo-beneficio de dar una droga más, pensando en posibles interacciones y efectos adversos, la fragilidad del paciente, una droga que sabemos que le puede dar mialgias. Nosotros, un paciente que ya es frágil, que se mueve poco, y le agregamos como un efecto adverso mialgias, estamos complicando un poquitito el performance del paciente.
Hay asociaciones entre algunas estatinas, la posibilidad de deterioro cognitivo y además la expectativa de vida del paciente. Un paciente que tiene 75 años, que tiene un riesgo bajo, que tiene una probabilidad de menos del 10%, del 10% de generar un evento cardiovascular, que va a vivir no más de 10 años, o tiene una expectativa de vida de no más de 10 años, evaluar la necesidad o no, o el riesgo-beneficio de darle una estatina. Obviamente esto se evalúa en función del paciente. Si encuentro un paciente que le hago una ecografía de vaso de cuello y tengo una placa de ateroma que tiene mucho aspecto de inestable, bueno, ahí desde ya uno lo piensa con otra mentalidad. Pero bueno, esta población es un grupo de gente donde uno debería tener ciertas consideraciones. Pacientes diabéticos son de por sí, por ser diabéticos, tienen un riesgo cardiovascular elevado, entonces los hipolipemiantes, más que nada las estatinas, tienen indicaciones mucho más frecuentes. Los pacientes con enfermedad renal crónica. Los pacientes con enfermedad renal crónica, la principal causa de mortalidad es la enfermedad cardiovascular. Entonces, pacientes que tal vez fuera al laboratorio no tienen hallazgo de dislipemia, si es enfermo renal crónico, en general está indicado comenzar el tratamiento para hipolipemiantes. Los pacientes con enfermedad coronaria, algo que usamos frecuentemente en el paciente, en el agudo, el paciente que se presenta con un síndrome coronario agudo, con un infarto, comenzamos siempre el tratamiento con estatinas de alta potencia. Este es un gran ejemplo de que utilizamos las estatinas en forma primaria en búsqueda de ese efecto pleotrópico, en búsqueda de esa estabilización de placa, antes que, por lo menos en forma inmediata, buscar valores de laboratorio. Y en última instancia, pacientes con enfermedad arterial periférica, más o menos características similares a lo que nombrábamos recién en pacientes con enfermedad coronaria. Y ahora vamos a hablar un par de palabras de la lipoproteína A. La lipoproteína A es una lipoproteína, una proteína que son, independientemente de los valores de colesterol, de LDL, se vio correlación entre los aumentos de dicha lipoproteína y los eventos cardiovasculares. Lo que en general hace es interferir en la fibrinolisis y aumenta la trombosis, más que nada por factores tisulares. Promueve mucho la formación de células espumosas, se une a macrófagos y el depósito de colesterol en las placas de ateroma. Se une al endotelio y genera más disfunción endotelial. Y además aumenta la expresión de las moléculas de adhesión, haciendo que los macrófagos se adhieran aún más y se generen más células espumosas. Las lipoproteínas no hay un hallazgo, o por lo menos no se pudo encontrar todavía algo muy definitivo para el manejo de las mismas. Las medidas no farmacológicas, las que nombramos primero como primera línea de tratamiento en realidad, que era cambios de la dieta, cambios de la actividad física y demás, no demostraron un cambio muy grande. Y después con otras drogas, con tratamiento farmacológico, se encontraron algunos hallazgos un poquito contradictorios. Las estatinas aumentan el nivel de lipoproteína A, lo que uno de forma intuitiva pensaría que es algo malo, pero se vio que no generaron impacto clínico, que ese aumento de lipoproteína A no generó impacto clínico. La niacina no disminuye, no modifica los niveles de lipoproteína, pero sí disminuye los eventos cardiovasculares, pero la única que parecería que realmente genera un impacto son los inhibidores de la PCSK9, que disminuyen la lipoproteína A y además disminuyen la frecuencia de eventos cardiovasculares. Y dicho esto, muchas gracias. Finalizamos